proteger los cielos de Ucrania y del resto de Europa. Eso es lo que la coalición de voluntarios dice que quiere hacer. Por eso, en su encuentro en París, 10 de los 37 países que conforman el grupo crearon la coalición integrada antimisiles balísticos. Su objetivo es tener grupos de trabajo conjuntos y una hoja de ruta para poner a funcionar la nueva coalición. Además, Francia le concedió la licencia a Ucrania para que puedan producir los misiles de crucero franco-británicos Scalp. Los ucranianos también podrán fabricar bombas guiadas de precisión y misiles Aster, que sirven para interceptar ataques aéreos. Este nuevo compromiso llega cuando los sistemas de defensa de Ucrania no han sido efectivos para repeler los misiles balísticos que lanza Rusia, mientras que sí pueden contener en mayor medida los ataques con drones o con misiles de crucero. ¿Qué pactaron en el nuevo encuentro de la coalición de voluntarios por Ucrania y qué pueden hacer los líderes europeos? Es lo que analizamos y discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. En Berlín se encuentra Roxane Vigneron, politóloga y analista política. Y en Madrid está Nicolás de Pedro, analista político e investigador senior en The Institute for Statecraft. Bienvenidos ustedes dos, gracias por estar en este espacio. Y antes de comenzar, una invitación. Estamos en redes sociales como @France24-ES. Y otra invitación a que nos escuchen. Nos encuentra como El Debate de France 24 en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Roxane, bienvenida. ¿Y cómo definir esta nueva coalición antimisiles balísticos que crearon en París? Buenas noches. Pues esa nueva coalición es una nueva herramienta que pues se supone que debe fortalecer a la defensa europea. Entonces ella simboliza el esfuerzo que está conjuntamente hecho por varios países europeos de rearmar, para reusar las palabras del presidente francés Macron. Y bueno, dicen que es una coalición puramente defensiva, entonces se supone que no va a ser para agredir a Rusia directamente, pero es para enseñarle a Rusia que Europa estaría en posición de defenderse si en el caso de, pues, de una, digamos, entre comillas, invasión, porque pues por el momento no se trata de eso. Y entonces sí se van a hacer unos ejercicios militares, pero solo en Europa. ¿Y en qué consisten, hasta donde se conoce, Nicolás, esos ejercicios militares? ¿Cómo puede protegerse Europa, con Ucrania incluida, de los misiles balísticos de Rusia? ¿Qué se necesita? Bueno, el anuncio de hoy es un primer paso para crear lo que sería una arquitectura de defensa antiaérea, antibalística europea, que busca, pues eso, precisamente garantizar la seguridad de los europeos frente a un hipotético ataque ruso, no solo ruso, pero en este caso eminentemente se está pensando en la amenaza rusa, pero también con la idea de disuadir o de rebajar la efectividad que Rusia cree que tienen sus amenazas, ¿no? Cuanto más capaz sea Europa de defenderse, pues digamos, menor será el incentivo para Rusia para amenazar, ¿no? Porque verá que sus amenazas, digamos, son en vano, ¿no? Entonces, digamos, ese es el primer paso, ¿no? La cooperación, digamos, los ejercicios persiguen diversos objetivos, ¿no? El más importante desde el punto de vista político, operativo y estratégico en este momento es que los europeos tienen que ser capaces de combatir como europeos, tienen que dar muestras de que son capaces y que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los europeos llevan básicamente siendo un apéndice de Estados Unidos en términos de planeamiento militar durante prácticamente 70-80 años. Y eso, bueno, pues revertir esa tendencia, pues no es sencillo, ¿no? Ni es algo que se pueda hacer de un día para otro. Así que, digamos, todas estas iniciativas van encaminadas en esa línea. Y quiero volver la vista sobre un punto que usted mencionó, Nicolás, y es la alta dependencia que ha tenido Europa de la defensa militar por parte de Estados Unidos. Y en el caso de Ucrania, los sistemas Patriot han sido el centro de la discusión. Estos son los sistemas antiaéreos por excelencia que se han utilizado en Ucrania y en otras guerras del mundo. Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump, o el regreso más bien, de Donald Trump a la Casa Blanca, el presidente ha disminuido considerablemente su asistencia militar a Ucrania, limitando los sistemas Patriot.
Recientemente en la OTAN, Estados Unidos permitió o le concedió la licencia a Ucrania para que ellos pudieran fabricar los sistemas Patriot. Ahora pasa algo similar con Francia, que le otorga la licencia para los misiles Scalp, que son diferentes a los Patriot. Roxanne, con todo esto lo que le quiero preguntar es hasta qué punto Ucrania sigue dependiendo de su defensa antiaérea del sistema Patriot de Estados Unidos y hasta qué punto Europa puede reemplazar ese sistema. Bueno, eso es una buena pregunta porque realmente las relaciones entre Ucrania y Europa son muy interesantes. Son muy interesantes porque Ucrania está buscando esa ayuda de Europa. Hay como un tipo de interés común también en el sentido económico porque estamos ahora mirando que hay un préstamo de la Unión Europea que se hace hacia Ucrania. Entonces hay intereses que van juntos por el lado de Ucrania de tener el derecho de usar justamente tecnologías francesas, como bien lo hemos dicho, pero también y de tener entonces más pues material para defenderse, pero desde el lado de los países europeos también hay el interés de vender pues las armas, porque Francia queda una potencia o sea, digamos, un país que sí produce bastantes armas, y especialmente los aviones que también se han vendido a Ucrania. Se ha escuchado que varios aviones hoy han sido vendidos a Ucrania, aviones franceses. Entonces, ahí sí vemos que las cosas son complejas, pero que sean posibilidades, porque también la industria británica está ahora en la historia, porque hoy se anunció que Inglaterra ahora sí hace parte de ese préstamo y se supone entonces que ese préstamo también va a darle más fuerza a la industria de Inglaterra también que produce armas. Y aquí quiero precisar o agregar una información que usted mencionó, la venta de los aviones de combate. Eso se refiere a los 16 aviones Rafale que Ucrania compró a Francia y que anunciaron precisamente en la coalición de voluntarios por Ucrania. Nicolás, quiero preguntarle si en Europa existe o no algún sistema de defensa antiaérea que pueda equipararse a los Patriot de Estados Unidos y que puedan ayudarle a Ucrania. Bueno, hay algunos sistemas nacionales, pero no hay un sistema europeo como tal. Y digamos, esto es lo que se está trabajando, ¿no? En tener un sistema europeo, porque aquí pasan dos cosas. Una, hay una necesidad de escala, hay un problema de la escala industrial. En los países occidentales o del espacio euroatlántico han reducido extraordinariamente sus tejidos industriales en los últimos 30 o 40 años. Y ahora no es posible, digamos, o hay que hacer un esfuerzo por revertir esa tendencia de las últimas décadas, ¿no? Y hay que aumentar esa capacidad industrial y para eso, digamos, es necesario el concurso de múltiples países europeos porque se necesita esa masa, ¿no? Esa masa crítica de capacidad industrial. Y luego, al mismo tiempo, hay un problema, porque ahora mismo hay un déficit claro de producción, ¿no? Esto lo hemos visto en Ucrania. Ucrania, digamos, Ucrania ahora tiene una posición estratégica más solvente que Rusia, aunque evidentemente es el país agredido y el que sufre más las consecuencias de la guerra, pero en este momento Rusia está atascada en Ucrania y la única forma que tiene de hacer daño a Ucrania es con misiles balísticos, precisamente porque Ucrania no tiene suficientes interceptores, ¿no? Estados Unidos no produce los suficientes tampoco como para cubrir su propia demanda, suministrar a todos sus aliados, a Ucrania, y también en los últimos meses a esto hemos tenido que añadir, a esta ecuación, los países del Golfo, que han sufrido a su vez ataques similares en la medida que se lanzan enjambres de drones, ¿no? Oleadas de drones para, gastar, ¿no? o saturar las defensas antiaéreas y que después los misiles balísticos penetren todavía con mayor facilidad, ¿no? O sea que hay un déficit global de interceptores y, digamos, las medidas anunciadas hoy van en esta línea y la necesidad que tiene Europa de ser también, a su vez, capaz de producir sistemas propios, ¿no? Que no para reducir o mitigar esta dependencia con respecto a Estados Unidos, que no obstante conviene también subrayar que todos los esfuerzos europeos van a ser necesariamente complementarios
con el mantenimiento del vínculo transatlántico, porque va a haber elementos a los que Europa no tiene una respuesta a o sea, a corto y medio plazo, ¿no? Que fundamentalmente lo que tiene que ver con la cuestión de la disuasión nuclear y que sigue siendo un aspecto esencial en esta digamos, desafío, amenaza proveniente de Rusia. Ya lo dijo usted, Nicolás, hay un déficit de estos sistemas Patriot por parte de Estados Unidos, especialmente en medio de la guerra en Medio Oriente, como usted lo mencionó. Aún así, el presidente Volodymyr Zelensky, a través de un mensaje de Telegram, dijo que su país necesitaba 100 misiles Patriot al mes para defenderse de los misiles balísticos que lanza Rusia y 300 en el invierno. Recordemos que en los últimos años, en cada invierno, se recrudecen los ataques por parte de Rusia hacia Ucrania. Nicolás, hablar de esta cantidad de sistemas Patriot, ¿es posible que Ucrania obtenga tantos Patriot? Bueno, depende de la voluntad política. Desde luego los fondos se van a suministrar, los europeos van a contribuir a esto por propio interés. Los europeos entienden que la defensa de Ucrania es la defensa de Europa y que todo lo que consiga, digamos, que no contribuya a la victoria o a la no derrota, por lo menos, de Ucrania, refuerza la seguridad europea, ¿no? Así que todo depende de voluntad política y de recursos. Obviamente esto es políticamente, pues tiene dificultades de gestión en todos los países, desde Estados Unidos hasta todos los países europeos, porque los fondos no son ilimitados y normalmente eso tiene costes de oportunidad, es decir, si uno gasta el dinero en una cosa no la tiene disponible para otra, ¿no? Pero la voluntad política es bastante firme, sobre todo entre aquellos porque, digamos, lo que ha cambiado en los últimos meses es que hay una serie de países europeos que ya no consideran que la cuestión de la amenaza rusa sea una hipótesis, sino que es una amenaza muy real e inevitablemente eso obliga a dar alguna respuesta. Y aquí quiero hacer una diferenciación entre los misiles de crucero y los misiles balísticos. Esta coalición se concentra en reforzar los cielos de Europa de los misiles balísticos, que son aquellos que viajan a una velocidad mucho mayor, incluso alcanzando la velocidad del sonido, y suelen caer en una parábola, es decir, se lanzan hacia el aire y luego caen también por efecto de la gravedad, mientras que los misiles crucero van navegando, por decirlo de alguna manera, mucho más pegados a la tierra y con una especie de ala, siendo casi que guiados, pero como son más lentos, los sistemas de defensa antiaérea que tiene Ucrania en este momento suelen ser más efectivos en contra de los misiles de crucero y de los de drones que para atajar los misiles balísticos, que han sido los que más han impactado el suelo ucraniano. De hecho, las autoridades de Ucrania reconocen que no han podido interceptar el 90% de los misiles balísticos que ha lanzado Rusia. Le quiero preguntar, Roxana, ahora, partiendo de esta diferenciación técnica, lo que dice Zelensky es que tener una defensa para los misiles balísticos forzará a Putin a sentarse a la mesa. Sus palabras explícitas fueron: cuantos más medios tenga Ucrania para derribar los misiles balísticos rusos, mayor será la posibilidad de que Putin se siente a la mesa de negociaciones, ya que su último argumento en esta guerra no funcionará. Roxana, ¿usted sí cree que esto ocurra, que si Ucrania se defiende de misiles balísticos, Putin tenga que sentarse a negociar? Pues no sé si tiene, o sea, nadie está obligado a nada, pero sí puede ser que se encuentren en ciertas situaciones que en que sale más ventajoso de sentarse y de hablar. Que haya negociación no significa que haya un logro final de las negociaciones ni que se consiga la paz. Lo que vemos por el momento es que Rusia todavía queda en posiciones, o sea, por lo menos oficialmente, muy o sea, no están muy dispuestos a la negociación por el momento. Están diciendo que Francia y que Europa en general, que la Unión Europea se está ilusionando con la idea de justamente obligar a Rusia a negociar, que creen que, o sea, Rusia por las personas que traen la voz del gobierno rusa, dijeron por el momento que justamente por el momento no están a punto de rendirse, no están a punto de caer. Y entonces, viendo lo que se pudo leer últimamente, no se puede decir realmente que están a punto de negociar. Pero veremos si la realidad se impone y si los hechos
nos dan otra versión de la historia. Y usted también lo dijo anteriormente, la coalición de voluntarios por Ucrania dice que esta nueva coalición de defensa antimisiles es meramente defensiva. Sin embargo, Moscú ha dicho en reiteradas ocasiones que la presencia de más países europeos en Ucrania la entiende como una amenaza directa, sobre todo porque esos países hacen parte de la OTAN. Y en la rueda de prensa, al finalizar la coalición, el propio Macron reconoció que la OTAN está lista en caso tal de ser agredida. ¿Puede representar esto, Roxanne, esta creación de la coalición antimisiles, una amenaza para Moscú o usted cree que en efecto sea algo meramente defensivo? Pues es muy interesante, estamos en el clásico de si quieres paz, prepárate a la guerra, como decían los latines ya. Entonces siempre estamos en un discurso muy ambiguo en que se habla de paz y de libertad, pero justo después se habla de guerras, de armas y de lucha. Entonces, claro, es un poquito complicado hacer la parte de las cosas, como se dice en francés. Yo creo por mi parte que no, que realmente, o sea, esa coalición está, como lo dijeron, una manera de mostrar y de tratar de demostrar que Europa sí tiene armas y que sí está rearmándose. Pero pues la idea justamente, o sea, estamos con dos fuerzas que se están mirando de un lado y de otras y tratando de sacar músculos. Ahora, si vamos a pasar a otra situación, si va a tener un conflicto realmente, si va a tener que ser más que defensivo, pues por el momento es muy difícil de saberlo. Yo no sé si hay tanto interés por parte de Rusia de entrar en ese conflicto. Lo interesante es que la situación es un poquito la misma que al inicio de todo ese conflicto, que realmente inició también con el hecho que la OTAN puso, em, o sea, operación y pues se involucró en operaciones para, o sea, des sí, para usar bases militares que podrían ser percibidas como una amenaza por Rusia. Entonces, todo el inicio del conflicto salió de ese sentimiento de amenaza desde el lado ruso por la OTAN, que después desencadenó el ataque, la invasión y pues todo lo que sabemos del resto. Entonces, estamos un poquito en la otra situación, como cambiando los roles. No sé si vamos a ver desarrollos de este lado, espero que no. Y una Europa rearmándose y, por decirlo de alguna manera, mostrando los dientes. Nicolás, ¿usted lo ve como un efecto de disuasión o una amenaza directa a Moscú? Bueno, el objetivo es claramente, explícitamente y sin ningún género de duda disuasivo. Es decir, los europeos lo que quieren evitar es precisamente que Rusia ataque a ningún otro país, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que en Rusia o antes la Unión Soviética siempre califica cualquier acción armada contra cualquier país como defensiva. Esto lo dijo la Unión Soviética en el 56 en Hungría, en el 68 en Checoslovaquia o en el 79 en Afganistán. Pero después también la Federación Rusa, cuando atacó Georgia en 2008 o Ucrania desde 2014 y no digamos desde 2022, siempre insiste en que todo es defensivo, ¿no? Y de hecho, digamos, el paroxismo de este enfoque ruso lleva a que, por ejemplo, el ministro de Exteriores Lavrov o el propio presidente Putin siempre insistan que ellos no han empezado ninguna guerra en Ucrania, que ellos lo que están intentando es ponerle fin, ¿no? O sea, que esto conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, los europeos llevamos 30 y tantos años, 40 años o más, viviendo unas vacaciones estratégicas, viviendo eso que se llamó el dividendo de la paz. Una vez concluida la Guerra Fría, los europeos llegaron a la conclusión o a la percepción de que las guerras se habían acabado, desde luego en el continente europeo y desde luego las guerras convencionales, ¿no? Que lo que iba a haber eran guerras, conflictos asimétricos, misiones de operaciones de paz, misiones de estabilización en lugares lejanos, ¿no? Desde la perspectiva del continente europeo, por supuesto. Entonces, eso ha hecho que se fueran reduciendo los presupuestos de defensa y que se fueran miniaturizando, jibarizando las Fuerzas Armadas europeas. Y esa es la tendencia que ha obligado, digamos, que la agresividad rusa ha obligado a revertir, ¿no? Entonces, lo que están tratando de, digamos, de forma acelerada,
diferentes países europeos, como siempre se menciona a los estados bálticos o a Polonia, pero conviene también introducir en este pack, por ejemplo, a Finlandia o Noruega, que no son países que yo creo que, digamos, a los que se les puede atribuir ninguna agresividad o política exterior agresiva, ¿no? En fin, políticas imperialistas o lo que fuera, ¿no? Sino que claramente lo que se está tratando es de disuadir a Rusia, ¿no? Que Rusia no emplee constantemente o a la amenaza, no recurra a la amenaza y no digamos que no se produzca un ataque, ¿no? Así que el objetivo europeo es, sin ninguna duda, el de generar disuasión. Y aquí, evidentemente, es donde, de nuevo, la relación con Estados Unidos seguirá siendo clave, ¿no? Y todos los esfuerzos que se están haciendo, incluido todos los intentos de liderazgo francés, ¿no? En búsqueda de esta autonomía estratégica europea, todavía buscan ser complementarios de las garantías de seguridad que provee Estados Unidos, que, como mencionaba antes, en la cuestión nuclear sigue teniendo una dependencia clara y existencial Europa, ¿no? Con respecto a Estados Unidos, y en última instancia eso es lo que disuade a Rusia, ¿no? El efecto disuasorio máximo se consigue en el ámbito estratégico nuclear, ¿no? Y ahora quiero que pasemos a otro de los capítulos de esta coalición y es lo que hace Francia de otorgarle licencias a Ucrania para que ellos mismos produzcan los misiles de crucero Scalp, también conocidos como Storm Shadow, que son franco-británicos, algo similar a lo que pasó en la OTAN cuando Trump le concedió la licencia para fabricar los Patriot. Roxanne, ¿cómo lee usted este otorgamiento de licencias? ¿Es una manera de decirle a Ucrania: hágalo usted ya que nuestras capacidades de producción son limitadas, o es para darle más independencia a Kiev? Yo creo que se trata más de cooperación, que se trata también de darle, sí, más, pues, más poder a Ucrania, porque sí hay una cooperación muy estrecha entre Francia y Ucrania. También se ha escuchado que, o sea, se ha leído más bien que el presidente francés habló sobre el tema de esa cooperación que está más alta que nunca. Entonces, yo creo que eso es una señal más para enseñar la solidaridad entre los 2 países y para empoderar a Ucrania. Usted dice entonces que es más que todo por cooperación y solidaridad. Nicolás, ¿cómo lee usted el otorgamiento de estas licencias? Y le añado otra pregunta. ¿Ucrania tiene hoy por hoy las capacidades técnicas y el dinero para producir estos misiles? Bueno, las capacidades técnicas sí, el dinero no, y ahí es donde hay la dependencia fuerte con respecto a Europa, y de ahí el anuncio, ¿no? De la liberación, ¿no? La entrega de los famosos, no, digamos, por tramos, etcétera, etcétera, pero vamos, de los 90.000 millones concedidos por diferentes estados europeos como ayuda directa a Ucrania, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con, en línea con lo que comentaba Roxanne, ¿no? Evidentemente hay un elemento de cooperación y de cooperación industrial, de expandir las capacidades industriales europeas, porque ahí también Europa ha reducido drásticamente sus capacidades industriales en las últimas décadas. Y esta tendencia, bueno, a revertirla no va a ser fácil y hay que ampliar, digamos, el número de países involucrados, ¿no? Cuanto mayor sea la escala europea de esa capacidad industrial, ¿no? Mayor, digamos, serán las economías de escala y también la efectividad de todo ello, ¿no? Y podrá, digamos, será más eficaz para todos los estados europeos participantes, ¿no? También hay un elemento que tiene que ver con que es que Ucrania, no hay que olvidarlo, está en guerra, ¿no? Evidentemente no lo olvidamos, pero estando en guerra uno aprende mucho más rápido que estando en paz. Por eso ahora los ucranianos tienen el ejército, digamos, más competente desde el punto de vista operacional de Europa. Y por eso, digamos, el know-how, el conocimiento técnico ucraniano es requerido por los países del Golfo y otros cuando sufren ataques iraníes, ¿no? Con oleadas de drones y misiles balísticos similares a los que sufren los ucranianos. Técnicos estadounidenses, ¿no? Técnicos militares estadounidenses han declarado, ¿no? Han dejado ver que los ucranianos son capaces incluso de operar los sistemas Patriot con mayor destreza y de formas que los norteamericanos no tenían previsto o que no está dentro de su planteamiento doctrinal, ¿no? De cómo se emplea ese sistema de armas. Y eso tiene que ver precisamente con esa realidad de estar en guerra, que es lo que hace que se multiplique, digamos, la necesidad obliga a multiplicar el ingenio, ¿no?
Y los ucranianos en estos 4 años y pico de guerra que están sufriendo han dado muestras de una astucia y de una audacia estratégica e innovadora extraordinaria, ¿no? Así que ya veremos, ¿no? Estos desarrollos industriales pueden tener un efecto multiplicador muy positivo tanto para Ucrania, pero también para la propia industria francesa y otras industrias europeas. Y aquí quiero dar un paso hacia atrás para dar un poco más de detalles de esos 90.000 millones de euros que usted menciona, Nicolás, y que traducidos a dólares estadounidenses son cerca de 80.000 millones. Ese fue el dinero que prometieron países europeos de la OTAN junto con Canadá, excluyendo a Estados Unidos, para apoyar a Ucrania. Sin embargo, ese dinero incluye dinero y asistencia militar que ya se ha dado a lo largo de 2026 y lo que resta de este año, y no todo va en dinero directo, sino que los 90.000 millones incluye sí asistencia directa en dinero, pero también, por ejemplo, formaciones militares para Ucrania. Entonces, simplemente hacer esa precisión del dinero. Ahora, usted decía, en medio de la guerra, Ucrania aprende rápido, y uno de estos aprendizajes rápidos los ha demostrado con los drones. Roxanne, recientemente Ucrania en las últimas semanas ha hecho ataques con drones fabricados que son mucho más baratos que crear un misil, por ejemplo, y han alcanzado incluso hasta 2.500 kilómetros más allá de la frontera que comparte con Rusia. Es decir, los drones están logrando penetrar un amplio territorio al punto que en varios lugares de Rusia han tenido problemas de suministro energético, especialmente en la península que Rusia se anexó en 2014, Crimea. Cuéntenos un poco estos ataques de los drones al sistema energético y sobre todo de producción de combustibles fósiles de Rusia. ¿Cuánto está cambiando el tablero de la guerra? Pues realmente ese ataque un momento clave en la historia de esa guerra porque porque el carburante es muy importante para el esfuerzo general en la guerra, entonces se atacó un nervio sensible aquí y se acuerdan los especialistas en decir que justamente ahí sí nos acercamos un poco digamos, sí, un punto sensible, entonces estaría más cerca de, de posibles negociaciones, porque si Rusia está muy vulnerable, entonces eso es lo que le va a quedar. Me parece un poquito sencillo ese análisis, pues yo tampoco soy estrategista militar, o sea, como politóloga, pues lo que puedo decir es más bien que no que realmente, sí, yo creo que ese ataque es un punto importante históricamente. Ahora, realmente lo que va a suceder después, con dificultad lo puedo predecir. ¿Y qué tanto, Nicolás, está logrando afectar Ucrania a Rusia y a a su producción energética con los ataques recientes de drones? Bueno, está teniendo un efecto o un impacto extraordinario en la medida que ha conseguido que el coste para el Kremlin de continuar con la guerra se incremente extraordinariamente, ¿no? Y que los propios rusos, los ciudadanos rusos, sean conscientes, digamos, de que su país está en una guerra de agresión contra un país vecino y que eso inevitablemente tiene costes, ¿no? Evidentemente los ucranianos lo que buscan es, digamos, elevar la presión, es decir, que la ciudadanía rusa presione al Kremlin con vistas a forzar esa negociación, ¿no? Pero desde luego están teniendo un éxito estratégico extraordinario. Al contrario que Rusia, ¿no? Digamos que Rusia lo que está haciendo es atacar con misiles balísticos zonas civiles, ¿no? Y claro, evidentemente Rusia, como comentamos, ¿no? Tiene suficientes interceptores y el misil entra y, bueno, claro, cae contra un edificio y mata civiles, ¿no? Lo que ocurre, esto evidentemente eleva el drama para los ucranianos, que es extraordinario desde el punto de vista humano y humanitario, pero no tiene un impacto estratégico de momento, ¿no? Eso no va a cambiar el curso de la guerra. Que Ucrania deje sin combustible a las digamos, fuerzas rusas en la península de Crimea y deje, digamos, al Estado ruso sin poder exportar petróleo, etcétera, esto sí tiene potencialmente un impacto estratégico mucho mayor, ¿no? Así que la campaña es francamente extraordinaria y de nuevo una muestra de audacia y de inteligencia estratégica de los ucranianos muy notable.
Y de momento las armas por excelencia de los ucranianos parecen esos drones, mientras que los rusos se fortalecen con los misiles balísticos. Nicolás, ¿se puede hacer una comparación entre esta clase de armas y cómo ambas armas pueden cambiar el tablero de la guerra? Sí, bueno, son sistemas muy diferentes, obviamente, y que tienen funciones distintas y un impacto distinto, ¿no? Entonces no se trata de A o B, sino que, bueno, son elementos complementarios dentro de la guerra, ¿no? Los drones obviamente tardan mucho más en llegar, en alcanzar objetivos. Aquí lo que ocurre es que Ucrania ha convertido lo que tradicionalmente ha sido una de las grandes fortalezas de Rusia, que es el hecho de que su país es extraordinariamente extenso, ¿no? Muy grande. Ahora es un problema, porque tradicionalmente se suponía que en las factorías, ¿no? Digamos, las fábricas, muchos elementos estaban fuera del alcance de cualquier ataque enemigo, ¿no? Todos recordamos, digamos, pues la Segunda Guerra Mundial, como los soviéticos, ante la invasión nazi, pues se llevan el tejido industrial a la zona de los Urales, ¿no? Lejos, muy lejos del alcance de cualquier ataque de la Alemania nazi, ¿no? En cambio ahora eso es una debilidad estratégica o una vulnerabilidad al menos, ¿no? Porque no es posible defender un espacio o no es sencillo defender un espacio tan grande, ¿no? Y ahí, pues de nuevo, Ucrania ha conseguido revertir, digamos, el cálculo y lo que eran las previsiones al principio de la guerra, ¿no? Ahora, evidentemente, un misil balístico es todo lo contrario, ¿no? Digamos, es un misil que sale fuera de la atmósfera y que hace una parábola hace una parábola y con la entrada con la propia fuerza de la gravedad alcanza una velocidad extraordinaria, ¿no? Algunos de ellos, los hipersónicos, de 5 o 6 veces la velocidad del sonido y son virtualmente imposibles de interceptar, ¿no? Y entonces, evidentemente, suponen un elemento con un alto valor, ¿no? Lo que ocurre es que Rusia los está empleando en muchas ocasiones, digamos, son armas que deberían perseguir objetivos de alto valor militar estratégico y Rusia los está empleando para castigar a civiles, ¿no? Y esto, bueno, también es un coste que para Rusia es difícil o va a ser difícil de sostener muchos meses y más si los ucranianos siguen golpeando el principal activo del tejido económico ruso, que es el sector de los hidrocarburos. Así que ya veremos, ¿no? Esto es Sí. también, bueno, una carrera a ver quién consigue aguantar más. Especialmente porque el misil balístico es mucho más costoso de producirse que esos drones. Roxanne, con este contexto que explicaba Nicolás, quiero preguntarle, ¿es entonces el momento para que los europeos redoblen sus esfuerzos de apoyo a Ucrania intentando forzar a Rusia a ir a la mesa de negociaciones? Bueno, el timing es muy interesante porque desde el punto de vista puro francés, digamos, estamos a un poquito menos de un año de las presidenciales y Macron se pone jefe de esa coalición, una persona que impulsa esas dinámicas. Y es bastante interesante porque viéndole desde el punto de vista de la agenda política francesa, entonces le está impulsando una idea, una dinámica diciendo que los franceses están listos a pagar con sangre para defender los valores de libertad, pero pronto no estará más el jefe de los franceses, pronto va a llegar otra persona porque él ya lleva 2 mandatos, entonces va a ser otro jefe del ejecutivo que va a tener que dar la cara para esa iniciativa y para eventualmente las consecuencias de esa línea, digamos, de decisiones. Entonces, el timing es muy interesante porque él está en el momento del mandato que un presidente puede hacer, entre comillas, tiene más libertad, porque no tiene el peso de querer ser reelegido después. Em, entonces eso es muy interesante, digamos, cuando lo miramos desde este ángulo. Desde los demás, desde el punto de vista europeo generalmente, pues
se ve que ambos lados del conflicto son un poquito pues cansados, ¿no? De este esfuerzo. Eso costó bastante dinero. También aquí en Europa, donde no hubo, o sea, digo, en la Unión Europea, donde no hubo directamente Sí. guerra en el piso de la Unión, pues hubo mucho dinero y muchos esfuerzos de los pueblos que fueron investidos en esa guerra. Entonces, pues sí, hay que esperar que esos esfuerzos van a servir realmente para defensa y para conseguir un tipo de paz, Sí, porque pues si no, complicado. Roxanne, además de esas presidenciales en Francia en 2027, hay un cambio de mandato en Reino Unido. De hecho, el propio Zelensky se despidió de Keir Starmer. Quiero preguntarle a Nicolás y pedirle que sea muy breve, nos respondan 30 segundos. ¿Es el momento de los europeos para redoblar esfuerzos o no, dadas estas condiciones políticas internas? Bueno, sin duda, porque va más allá de los liderazgos, ¿no? Evidentemente eso es muy importante, el cambio en Francia que mencionaba Roxane, eso pues va a tener un impacto, igual en el Reino Unido. Aunque en el caso del Reino Unido, digamos, hay un consenso más sólido quizás entre los diferentes partidos y facciones políticas, ¿no? Lo que ocurre que, en cualquier caso, es que es una cuestión estructural, digamos, para Europa. La defensa de Ucrania es la defensa de Europa. Sí. Y eso seguirá siendo así, sea quien sea el inquilino digamos, del Elíseo en París o en el número 10 de Downing Street en Londres o lo mismo en Berlín, ¿no? Digamos. Sí. Así que esa corriente se va a mantener porque es la defensa de Europa lo que está en juego. Les agradezco a ustedes dos enormemente por haber participado en el debate de France 24. La jefe de edición fue Laura Garzón y la productora de invitados Melissa San Miguel. Ustedes, nuestra audiencia, los invito a que sigan con nosotros. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados, noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. Son varias especies de avispas que parasitan a las orugas y a las crisálidas de esta mariposa. Una planta invasora que la saca de su hábitat, que es la planta capuchina, es una planta de origen sudamericano que le ha gustado a esta mariposa, está aquí como especie invasora, pero le ha gustado a esta mariposa. Entonces tiene la tentación de salir fuera de su hábitat, fuera de este lugar, de la laurisilva, y ocupar otras zonas de costa o de medianías en Canarias, y alimentándose de esa planta es cuando es parasitada por estas avispas. Hay un agente en Tenerife que está rayadísimo porque en la última cena lo podías saber y está que no remonta el hombre. Dices que estoy sueño con el tema y todo. Son pequeñitas, mira, hay un montón aquí. Todo indica que bueno, ya ha desaparecido en Madeira la especie hermana, La Gomera ya ha desaparecido al final del siglo pasado, en Tenerife parece que ya no quedan poblaciones activas y hay signos de declive en La Palma. No se podría entender de otra manera. Cuando hay de Canarias y entonces la mayoría de ellos actúan también como alimento de muchos depredadores. If we don't do anything, what will happen is we will still have butterflies here and other insects, but we will only have the same ones as you find everywhere. We have invasive ones from all around the world, maybe which are here, but all the special ones which are adapted to this
these places which have evolved over millions of years, they disappear. And if a species is gone forever.